El pueblo de Dios nació a partir de una intervención directa de Dios. El pueblo que estaba oprimido en Egipto fue liberado por Dios. Y Dios le promete ser un pueblo libre, con tierra propia, con esperanza, con proyecto. Por eso Dios es el Dios de la historia, el Dios que va conduciendo la historia. Dios tiene un plan, tiene un sueño para su pueblo, para el mundo. Pero a veces el mundo se pone tan complicado que uno se pregunta, ¿Dios está? ¿Conduce la historia? Nosotros rezamos en la oración por la patria, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. El Señor de la historia está presente. ¿Cómo está presente? Una de las expresiones más ricas en el Evangelio y en los labios de Jesús es el reino. La presencia del reino es el plan de Dios que se hace en la historia. Y de hecho nosotros todos los días le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu plan. Señor, conducí la historia. Y entonces para nosotros, los creyentes en Jesucristo, es un desafío descubrir cómo Dios va haciendo su plan, cómo el reino está presente. Este domingo hemos escuchado una parábola sobre el reino. El domingo que viene y el otro vamos a seguir escuchando parábolas sobre el reino. Los invito a leer el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ahí hay 7 parábolas sobre el reino. Es toda una enseñanza, toda una catequesis que Jesús va haciéndonos con pequeñas comparaciones muy simples para descubrir cómo es el plan de Dios y cómo se hace presente el plan de Dios, cómo es que el reino está presente. Hoy se nos habló del sembrador y la semilla. El domingo que viene vamos a escuchar la cizaña, la semilla, pero con la cizaña. Después hay otras parábolas como la mostaza, la levadura, el tesoro, la perla, la red, todas comparaciones. Hoy le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas más claramente? ¿Por qué haces comparaciones para hablar del reino, de la presencia de Dios en el mundo? Y Jesús dice, citando una frase de Isaías, lo que pasa que esto requiere una experiencia de confianza en Dios, de apertura. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Jesús decía, te alabo, Padre, porque estas cosas se las fuiste revelando a los sencillos, a aquellos que son pequeños, se abren, confían en Dios. Entonces Jesús habla en parábolas para los que tenemos el corazón abierto. Y entonces la parábola empieza a ser luminosa, pero el que tiene el corazón endurecido, el que no confía en Dios, la parábola es como una especie de cortina, le oculta el misterio. Y por eso Jesús hoy les va a explicar a sus discípulos el sentido de la parábola. Los creyentes podemos ir descubriendo qué es lo que Jesús nos quiere decir del reino aquí y ahora. Pero los que creemos en Él, los que confiamos en Él, pero además la parábola, la comparación, es un tipo de enseñanza
que de alguna manera nos exige mucho a nosotros un compromiso. ¿Qué me querés decir, Señor? ¿Qué me querés enseñar? No es que Jesús con la parábola nos está diciendo como si fuera una especie de maestro con pizarrón, sino nos está invitando a que nosotros vayamos descubriendo el misterio de Dios en la historia, el misterio de Dios en el mundo. Así que, queridas hermanas, queridos hermanos, 3 domingos para adentrarnos en el misterio del reino, del plan de Dios aquí y ahora, para conocer el pensamiento de Jesús sobre Dios en la historia, sobre el reino. Yo ahora digo alguna cosa de esta parábola, pero les pido que se animen ustedes también a leer este capítulo del Evangelio de Mateo. Léanlo con gusto, repetidas veces. ¿Qué me querés decir, Señor? Pregúntenle al Señor. Y van a ver, como decía la primera lectura, que la palabra es como la lluvia que empapa la tierra y siempre entonces da vida. Nunca vuelve el agua al cielo sin haber hecho algo. Esa palabra leída con fe, con confianza, seguro te va a hablar, algo vas a descubrir. No todo, porque es un misterio, pero algo vas a descubrir necesario para este momento de tu vida. La primera parábola del reino es la del sembrador. No la repito, el sembrador sale a sembrar, algunas semillas caen al borde del camino, otras caen entre piedras, otras caen entre espinas y otras caen en tierra buena, generosa, y dan mucho fruto, superabundante fruto. Lo primero que Jesús nos quiere decir es, miren, hay obstáculos para que el plan de Dios se haga en la historia, hay obstáculos, hay dificultades, pero también hay tierra buena. En la historia Dios se va haciendo presente y aunque muchas veces nosotros estemos tentados a mirar los obstáculos, también Dios va realizando su historia, sus sueños, su plan. Siempre hay tierra buena, donde la palabra da frutos. No sé si está bien lo que voy a decir ahora, no sé si es tan exacto, por ahí es una generalización, pero un santo vale más que 100 tibios. Un santo tiene una incidencia enorme en el plan de Dios, en el reino se va haciendo. Entonces Jesús no es ni pesimista ni optimista. Jesús sabe que el plan de Dios tiene muchos obstáculos, pero también sabe que se va cumpliendo. Hay tierra buena. Pero después a los discípulos les explica la parábola y les da como una vuelta de rosca a la parábola, a la enseñanza, y algo más les dice a los discípulos, que nos lo dice a nosotros, que somos sus discípulos creyentes en Él. Entonces les va explicando la parábola y les va diciendo que esa semilla que es la palabra, que viene, muchas veces en nosotros también hay obstáculos, en nuestro corazón hay obstáculos, o porque el maligno, nos dejamos seducir por el maligno y arrebata lo sembrado, o porque somos inconstantes, o porque las preocupaciones de la vida nos toman. También en nosotros no hay absoluta predisposición al reino. El problema no está afuera, también puede estar adentro de uno.
pero también en uno hay buena semilla. En el corazón de uno hay tierra fértil. También es cierto que podemos ser tierra fértil y entonces podemos optar por abrirnos al reino y dejar que la palabra trabaje en el corazón, o también podemos rechazarla. Y esto que pasa en el corazón de cada uno de nosotros puede pasar en el corazón de una comunidad parroquial, de la iglesia, de un grupo de creyentes. Por ahí no solamente pasa a las personas, sino a las comunidades que se dejan tentar por el maligno. Y entonces viene la palabra sembrada con tanto cariño en cada Eucaristía, en la catequesis, y viene el maligno y arrebata con el chusmerío comunitario, con la difamación, con la queja permanente. La palabra viene a las comunidades, a cada uno de nosotros, pero también a la iglesia, y a veces nosotros no somos constantes, no somos perseverantes. O a veces nos dejamos atrapar por las preocupaciones que no son las preocupaciones del reino, y van como arrebatándonos la misma presencia de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, qué bueno es preguntarnos, Dios, ¿estás presente? ¿Estás con nosotros? ¿Cómo estás? Y qué bueno entonces es que vayamos a la palabra y que le dejemos a Jesús que nos vaya enseñando cómo está Dios presente en el reino, en la historia. Si estamos abiertos, cada una de estas parábolas nos va a ayudar a ver. Si estamos cerrados, cada una de estas parábolas va a ser como una cortina, vamos a entender menos. Qué desafío, ¿no?, para este tiempo. Queridas hermanas, queridos hermanos, los invito entonces a abrirnos al misterio de Dios presente en la historia y rezar con mucha intensidad. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, que se haga tu plan. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.